Bien, hermanos, decía, vamos a abrir las escrituras en Isaías capítulo 40 y leer ahí Isaías 40, versículo 9, 40, versículo 9. Súbete, dice, sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Diga a las ciudades de Judá, veis aquí el Dios vuestro. He aquí que el Señor Jehová vendrá con fortaleza y su brazo se enseñoreará. He aquí que su salario viene con él y su obra delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente las paridas. ¿Quién midió las aguas con su puño y aderezó los cielos con su palmo? Y con 3 dedos allegó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con peso los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién demandó consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones son reputadas como la gota de una cetre y como el orín del peso. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las gentes delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Hasta aquí, hermanos, la lectura de esta terrible descripción, solemne, terrible, santa descripción de este Dios, el cual decimos creer en él, y decimos bien, y que además es el Dios que habita en nuestros corazones, hermanos, a no perderlo de vista estas cosas, porque perdiendo de vista estas cosas nos van a encandilar otras, nos van a cautivar otras. Perdiendo de vista esta grandeza, toda pequeñez nos resultará grande después. Perdiendo de vista esta grandeza, que no hay otra como esta, si esta no cautiva nuestro corazón, no hay esperanza, no nos cautivará nada. Nada que valga la pena, puede cautivarnos muchas cosas, pero son como centellas, como fuegos artificiales, dice la Escritura. Por ejemplo, vamos a Isaías 50, Isaías 50, 42, Isaías 50, verso 11, el último versículo del capítulo 50, dice aquí que todos vosotros encendéis fuego y estáis cercados de centellas. Andad a la luz de vuestro fuego y a las centellas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Aquí hace referencia a aquellos que andan a la luz de otras cosas, los que encienden fuego. Siendo que tenemos un Dios que es fuego consumidor, no necesitamos encender otro. Siendo que el Señor Jesús es la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Andar a la luz de vuestro fuego, dice acá, andad, dice, a la luz de vuestro fuego. Si la luz de Cristo no nos sirve, bueno, dice, pues andad a la luz de vuestro fuego. Un fuego que se ha encendido, que es terreno, que no es eterno, que no es consumidor, que no es santo, que no es justo, que es inmundo, pero todo eso nos llevará a un proceso de dolor y en dolor seréis sepultados. Así que lo único que espera a quien no ande
a la luz de esta palabra, cautivado por esta grandeza y por la luz del mundo que es el Señor Jesús, la sentencia está escrita. En dolor seréis sepultados. Y acá el Señor dice, volviendo a Isaías 40, ahora, lo estábamos leyendo, Isaías 40, le dice el verso 9, le dice a los que anuncian el pueblo de Dios en aquellos días, anunciadora de Sión, súbete a un monte alto y anuncia estas cosas, lo que va a venir ahora. Anuncia esto. Anúnciale a un pueblo que estaba muerto en delitos y pecados, como nosotros antes de conocer a Cristo. A este pueblo que cuando el Señor Jesús vino al mundo, fue el tiempo de mayor esplendor del judaísmo en esos días. Pero el tiempo de mayor tibieza del pueblo de Israel. Hacía 400 años que no había un profeta, hasta que apareció Juan el Bautista, claro. El último había sido Malaquías, pero entre Malaquías y Juan el Bautista hay 400 años de silencio. Igual que 400 años estuvieron en Egipto. Aquí 400 años donde no hay una voz de parte de Dios, donde Dios mantuvo un silencio terrible, donde Dios no envió ningún hombre, porque ya habían habido muchos profetas y no habían escuchado. No envió ningún hombre al pueblo, hasta que sí apareció un hombre. El Evangelio de Juan, vamos al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan. San Juan. San Juan, capítulo 1. En el versículo 6, dice, fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y no está hablando del apóstol Juan acá, está hablando de Juan el Bautista. Es importante este sencillo versículo, hermanos. Fue un hombre, verso 6, 1:6. Fue un hombre, qué interesante, esas poquitas palabras, ¿eh? Un hombre, pero no un hombre ocupado en los servicios religiosos y en ofrecer sacrificios, porque Juan el Bautista no fue sacerdote, tampoco fue escriba, tampoco fue un doctor en la ley, pero fue el más grande de los profetas, el hombre más grande nacido de mujer. Y dice acá, fue un hombre enviado de Dios. Esto marcó la diferencia. Muchos hombres habían, muchos teólogos como hoy. Una vergüenza la inmensa mayoría de la iglesia hoy. Hay excepciones, gracias a Dios. Pero acá dice, fue un hombre enviado de Dios. Un hombre que tiene que aparecer después de 400 años de silencio. Un hombre que pocos días antes o poco antes de que apareciera nadie lo conocía. No hizo ningún milagro. No enseñó en el templo. No usó los vestidos sacerdotales. No tenía manto de profeta.
no comía de los sacrificios del templo, que estaba habilitado a hacerlo según la ley. Pero este no. Su comida era langostas y miel silvestre. Y el vestido de pieles, pero no de pieles de las que conocemos, de pieles curtidas de animales de aquellos días, de camellos, lo que fuere. No tenía filacterias, esas tiritas que usaban los teólogos de aquellos días, marcando su estatus. Nada de eso. No hizo ningún milagro. No resucitó ningún muerto. Pero puso en marcha y levantó a un pueblo que estaba muerto en delitos y pecados. No fue él a predicar a Jerusalén, que era el lugar muy apetecido, ¿no? No. Él fue a predicar al desierto. Y toda Jerusalén salió al desierto a escucharlo a él. Él no fue a Jerusalén. Toda Jerusalén lo fue a escuchar a él. No tenía estatus, ¿eh? No tenemos la descendencia. Sabemos que su papá era Zacarías, que era sacerdote. Pero no tenemos él en toda la genealogía desde sus ascendentes. No conocemos su descendencia. Creo que no la tuvo. No hay registro en la escritura. Se murió muy joven. Mejor dicho, lo mataron muy joven. 30 y un poquito, 31, 32, porque era, se estima no, era 6 meses aproximadamente mayor que el Señor Jesús. Porque cuando María fue a visitar a Elizabeth, su parienta, Elizabeth, cuando le fue dado el anuncio a María de que iba a tener un hijo, en esa etapa Elizabeth dice que estaba en el 6º mes de su embarazo. Con lo cual, obviamente, si Elizabeth estaba en el 6º mes de su embarazo y a María se le hace el anuncio en ese momento, en esos días, obviamente nació 6 meses antes que el Señor Jesús. Días más, días menos, eso no cambia nada. Y el Señor Jesús fue a la cruz con unos 33 años. Juan el Bautista no llegó a esa edad. Y si llegó, llegó ahí. Sí, un hombre joven. Un hombre al cual todas las editoriales y todos los seminarios lo hubieran invitado a predicar. ¿Estamos de acuerdo? No lo hubiera invitado a nadie. No lo hubiera invitado. No lo hubiera invitado. No. Tenía un mensaje que era muy molesto. No tenía evangelio de la prosperidad. No tenía púlpitos. No tenía equipos electrónicos. No había, claro, equipos electrónicos. Pero tampoco los hubiera usado. Predicaba en el desierto. En el desierto no había aire acondicionado. No había bancos. Pero, ¿dónde está la diferencia acá? Dice, fue un hombre enviado de Dios. ¿Qué versículo sencillo? El cual se llamaba Juan. Todo eso Dios lo pone en un versículo de la palabra de Dios. La expresión determinante es, fue un hombre, con toda la expresión de la palabra. Pero a su vez lo que es determinante dice enviado de Dios, y esto marca la diferencia. ¿Qué pasó con la niñez de Juan el Bautista? No hay registros. No hay registros. Pero venía siendo hijo de un sacerdote, Zacarías. Obviamente que conocía la escritura. No puedo pensar que un sacerdote, su papá, no le haya enseñado las escrituras cuando la ley de Moisés
marca la necesidad de que el niño sea enseñado en la ley de Jehová. Lo marca. Deuteronomio dice que hemos de hablar al niño al acostarse, al levantarse, cuando va por el camino, y que en el hogar, en los portales del hogar, en los marcos, en el dintel, en los postes de las puertas, hay que poner los textos de la palabra de Dios para que sean leídos cuando se pasa por ahí, se lee. Cuando se levanta el niño, en vez de tener los diálogos y las discusiones de que si leche, que si fruta, que no te gusta esto, que no te apetece aquello, hablar de la palabra de Dios. ¿Qué el niño? Bueno, se alimenta. No digo que no hay que alimentar al niño, claro que sí. Pero al levantarse no dice le darás de comer, dice le hablarás de la palabra de Dios al levantarse, hermano. Y al acostarse, de la palabra de Dios. No un cuentito para que el niño se duerma, que no vamos a ningún lado con eso. La palabra de Dios, no, es muy pequeño, dicen algunos. La palabra de Dios dice que al niño se le debe hablar la palabra de Dios, pero no dice edad, no dice después de los 3, después de los 4, antes de los 5, antes del colegio, cuando empiece el segundo, el P3, el P4. Dice niño, basta. Y el niño es niño en todas las etapas de la niñez. Pautas claras, hermanos, de la palabra de Dios y del Evangelio de Jesucristo. Porque quiero pensar que José y María hacían esto con el Señor Jesús de niño, claro que sí. ¿De qué le iban a hablar? Del Imperio Romano, de los problemas políticos de aquellos días, que había muchos, ¿eh? Había muchos problemas, ¿eh? Muchos problemas. Cuando nació el Señor Jesús, en ese periodo de 400 años habían habido unos enfrentamientos terribles políticos con los macabeos. ¡Uf! Problemas enormes, terribles. De esos enfrentamientos también participan los cananitas, no los cananeos, no lo confundamos. No, los cananitas. Era un partido político al cual pertenecía uno de los apóstoles. De ahí llamó el Señor a Simón, cananita, nacionalista, defensor de la independencia de Judea, que fuera independiente de Roma. ¿Y qué es lo que marcó la diferencia de este hombre? Que lo llamó el Señor Jesús a un servicio infinitamente más excelente. Y nunca el Señor Jesús intervino en asuntos políticos. Nunca. No vino a eso, dijo, mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Sí, pero mi reino no es de este mundo. Y sí, claro que sí conocía los problemas políticos con Roma y con y con todo lo que existía en aquellos días, que eran unos problemas enormes. Sí, pero el Señor Jesús dijo, no es lo mío. No es lo mío. No es lo mío. Y puede llamar a los apóstoles de cualquier lado. Pero llamó 12, pero uno de ellos, hermanos, uno de ellos es cananita. Un hombre que, y la Escritura destaca eso, porque hay que saberlo. Estaba Simón, hijo de Jonás, que era el apóstol Pedro, pero estaba Simón, cananita. ¿Qué podíamos decir? Simón, el nacionalista. Eso podía haber dicho. Y era cierto, era verdad, porque los cananitas querían sacar a Judea de debajo de Roma. Con sus razones o no voy a entrar en eso, no es lo mío tampoco. Tendrían sus razones o sus sin razones. Pero querían sacar a Roma de ahí, a Roma de Judea.
Y bueno, y también un buen día vinieron unos a traerle un problema impositivo al Señor Jesús. A ver el asunto de la tributación de impuestos a Roma. ¿Hemos de pagar tributos o no? ¿Hay que pagar impuestos o no? Le dijeron al Señor Jesús. Porque es un tema candente en aquellos días también. Porque se quejaban de que Roma los robaba. Y es muy probable que sí. Claro, pero es muy probable que sí. O que no, pero es independientemente de eso. Pero no me extrañaría de que sí. Y entonces tenían sus motivos y sus razones para decir, Roma no, porque... Entonces vienen al Señor, no porque les interesara los impuestos, sino a ver si lo podían tentar con ese tema, a ver si lo meten en un asunto político, a ver si lo envuelven en un asunto político. Y le dijeron, ¿hemos de tributar o no? Y lo sabemos esto, pero es bueno repasarlo. Porque el Señor Jesús, con su infinita sabiduría y discreción y sabiduría, y conocía los pensamientos de ellos, pensamientos miserables, le dijo, ¿tenéis una moneda? Dijeron, sí, acá hay una. Bueno, a ver, esto que está efigie que está acá, esto que está impreso en la moneda, ¿de quién es este? Dijeron, es el César. Y le dijo, bueno, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y eso es la pauta, hermanos. Al mundo lo que es del mundo y a Dios lo que es de Dios. Pero no se debe meter la iglesia en asuntos políticos. Ni que el mundo se meta dentro de la iglesia. Cuidado, cuidado, cuidado. Ni el mundo se debe permitir que se meta adentro de la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Casi nada. De cual Cristo es la cabeza de la iglesia. A la luz de lo que dice la carta a los Efesios. Muy distinto de los pobres habitantes del Reino Unido. Que la iglesia de Inglaterra, la cabeza que tiene es la reina de Inglaterra. La reina es la cabeza de la iglesia de Inglaterra. Bueno. No les envidia nada. Pero la iglesia del Nuevo Testamento, la cabeza que tiene es Cristo. Casi nada. Y en ese cuerpo del cual Cristo es la cabeza, ningún miembro del cuerpo de Cristo podemos tolerar que el mundo bajo ninguna de sus formas se meta y se entrometa en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Pues es un lugar santísimo. En la iglesia habita el Espíritu Santo. Y así como no se permitía en el lugar santísimo, en el templo en Jerusalén y en el tabernáculo en el desierto, no se permitía que nadie que no fuera sacerdote entrara en el lugar santo para oficiar. Se podía estar en el atrio, pero no en el lugar santo. Y en el lugar santísimo entraba una sola persona. Era el sumo pontífice una vez al año, en el día de la expiación. Y no sin sangre, porque Dios lo mataba. Terrible, hermanos. Y el lugar santísimo no es más solemne que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces tenemos que ser celosos guardianes de que en la iglesia no se me meta ningún iluminado, no se me meta ninguna facción política, filosófica, económica, científica, cultural, deportiva, lo que fuere. En la iglesia, no. Porque es la iglesia de Cristo. Y esa iglesia, el Señor Jesús, no la compró con una tesis doctoral en un seminario de aquellos días o en alguna sinagoga, o defendiendo su tesis doctoral ante el Sanedrín. No. La iglesia del Señor Jesús, Él la ganó por su sangre. Así dicen en Hechos 20:28.
la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Ese es el precio de la iglesia. Ese es el precio que le costó al Señor Jesús la iglesia. Y en la iglesia, nada que no sea santo debe ser tolerado, hermanos. Porque ese precio se pagó por el Hijo de Dios. Ningún rabino, ningún doctor de la ley de aquellos días, ningún escriba, ningún fariseo, ningún teólogo moderno, ningún misionero moderno o antiguo, pero ningún hombre, para incluirlos a todos, así no me queda nadie fuera, ningún hombre, ninguna mujer, ningún ángel, ni todos los ángeles juntos podían pagar ese precio que valiera la pena. Porque ningún precio hubiera hecho ningún efecto, bueno por lo menos. Ningún precio hubiera hecho la expiación de nuestros pecados, hermanos. Y la propia palabra iglesia está formada por dos palabras, ek, que quiere decir fuera, llamado fuera, y eclesia, llamados, es llamados fuera del mundo. Eso quiere decir iglesia. Eclesia en el griego. Y se traduce iglesia en el castellano. Pero eso quiere decir llamados fuera. ¿Fuera de dónde? Del mundo. Porque dice que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la iglesia de Jesucristo debe ser cuidada por aquellos a quienes fue puesta a su cuidado, y ese cuidado fue puesto a aquellos que Dios ha repartido dones pastorales, a los pastores, y debemos ser celosos guardianes en la puerta del templo de Dios, que nadie se entrometa y nadie me meta absolutamente nada en la iglesia que no sea de la iglesia. Porque si la iglesia es llamada fuera del mundo, pues no voy a tolerar que el mundo me meta nada dentro de la iglesia, que es el gran engaño de todas las épocas. La gran paradoja, la gran burla de que la iglesia es sacada fuera del mundo y después la iglesia mete al mundo dentro de la iglesia. Esto es una tomada de pelo. Es una burla al que pagó ese precio, hermanos. Entonces, cuando Isaías dice, anunciar estas cosas, vamos, súbete a un monte alto, súbete a un púlpito y habla estas cosas, aunque sea la última vez que hables algo, porque nunca más te volverán a invitar a predicar. En la inmensa mayoría de los lugares, en algunos sí. Pero en la inmensa mayoría no, porque una predicación, según el Nuevo Testamento, hoy día es como un clavo en un ojo de apetecible. Entonces, levántate, dice, anuncia en Isaías 40, lo que leímos recién. Súbete a un monte alto. Aunque sea la última vez que subas, pero sube, le está diciendo. Levanta fuertemente la voz, Isaías 49, verso 9. Dice acá, levanta fuertemente tu voz, que se escuche claro, fuerte. ¿Y qué es lo que hay que anunciar? Lo que dice al fin del verso 9. Di a las ciudades de Judá, le está diciendo en aquellos días. ¿Qué es lo que había que decirle? Veis aquí al Dios vuestro. Eso es lo que había que anunciar a las ciudades de Judá. Tiene que ser anunciado Dios en la persona de su Hijo, que es la misma imagen de su sustancia, el resplandor de la luz admirable de Dios y la misma imagen de su sustancia, el Señor Jesús.
veis aquí al Dios vuestro, y hay que mostrarle al mundo y a la iglesia también al Dios vuestro. ¿Cómo? Mostrando a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que hace el apóstol Pablo en todo el Nuevo Testamento. Ese es su tema. Se lo dice a la iglesia en Corinto, se lo dice a las iglesias de Galacia y se lo dice en todo el Nuevo Testamento. Porque marca la pauta de su predicación y dice, no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué es lo que está diciendo? No me hablen de otra cosa, ni esperen que yo hable de otra cosa. Ese es el punto, hermanos. Estamos al borde del arrebatamiento. Y es imprescindible la presencia de una iglesia firme, sólida, contundente, que sea un problema para el mundo, en el buen sentido de la palabra. ¿Qué es una iglesia que sea un problema? Es una iglesia santa, una iglesia que no se contamina, una iglesia que le dice a lo negro, negro, a lo blanco, blanco, a lo rosado, rosado, a lo frío, frío, a lo caliente, caliente. Una iglesia que habla claro, dice, súbete a un monte alto y habla fuerte, habla claro, habla contundente, porque como se dice generalmente, ¿no? Con la boquita pequeña, no sea cosa que se me enfade, no sea cosa que aquel se enfade, este no le guste, aquel después no me compra más los libros. Después capaz que no me prestan más el predio para el campamento. Por favor, por favor. No había campamentos en la iglesia en Jerusalén. No digo que esté mal, no digo que esté mal. Pero digo que es algo accesorio. Es accesorio. Se puede hacer bien, no se puede hacer, no se hace. Pero no vamos a hipotecar nada, ni se va a hipotecar nada para poder tener una actividad que no existe en el Nuevo Testamento. No está mal, pero no marca las pautas de una iglesia. Que a veces un campamento termina siendo una distracción. 2 días para pasar lindo ahí, estamos bajo los árboles, cantamos un poco, alguien dice un estudio bíblico de algo que después a los 6 meses nadie se acuerda de más nada. Y si no hagan la prueba, pregúntenle a algún hermano, en el campamento pasado, no, el de 2 años atrás, ¿cuál fue el tema? A ver, ¿cuántos contestan? ¿Quién se acuerda? Claro, levanta fuerte la voz. Porque tu Dios reina, Cristo reina desde la cruz. Cristo y este crucificado, no hay otro mensaje, hermanos. Y si hay otro, no sirve para nada. No son temas agradables a la carne. No, molestan. Sí, por supuesto. Se los puedo asegurar, molesta, molesta. Y cuando aparece un hombre o una mujer en la historia de la iglesia, siglo I, siglo II, siglo III, o la semana pasada, en cualquier parte del mundo, pero cuando aparece un hombre o una mujer definido, un hombre que dice, esto es así, de acuerdo a la Escritura, y dice, hermano, voy a leer, y lee y dice, esto dice la Biblia, y de ahí no se mueve. Bueno, ese hombre no encaja, esa mujer no encaja en el engranaje eclesiástico contemporáneo. Es un problema. Es un gran problema. Porque perturba una hermosa siesta de verano con aire acondicionado, con las sábanas recién cambiadas y una hermosa ducha recién hecha. Y alguien que perturba esa situación, no, es una molestia. Porque el que define, se define a sí mismo, define a los demás automáticamente. El que enciende una luz en medio de toda la oscuridad, todo lo demás, ¿qué hace? Y es un problema. Porque en la oscuridad estábamos también y a este se le ocurre encender la luz. Entonces me está diciendo que el Señor Jesús como pastor apacentará su rebaño en el verso 11. ¡Qué maravilla, hermanos! Él es el príncipe de los pastores.
Él apacentará su rebaño. Que lo puede hacer a través de hermanos a los cuales ha calificado con los dones y con el ministerio pastoral, sin duda que sí. ¿Estoy negando el ministerio pastoral? No, claro que no. Bueno, fuera, tendría que estar loco. Pero dice, como pastor apacentará su rebaño. Ahí está el punto. Su rebaño. Y todos los pastores deben y debemos tener claro que el rebaño es del Señor. Por eso el apóstol Pedro dice, no teniendo señorío sobre las heredades del Señor. Apacentad la grey de Dios, dice la primera carta del capítulo 5. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. El rebaño es del Señor. Lo apacienta Él. Y el pastor es un sencillo instrumento y eso es la mayor bendición que puede tener. El que hace la operación es el cirujano. El bisturí no se gloría después de la operación que hizo. Y pide un reconocimiento en todo el hospital y en toda la facultad de medicina por la operación que hice. ¿Qué hizo qué? Lo hizo porque estaba en las manos de un cirujano. Entonces no va a aparecer un pastor diciendo, a ver qué maravilla, lo que estoy haciendo. ¿Qué está haciendo? Apacienta al Señor Jesús. Y tú eres, dice, un instrumento. En el mejor de los casos. Y gracias a Dios si eso es así. Porque otro hombre en la antigüedad que se llamó Nabucodonosor, rey de Babilonia, un día se desubicó, se desorientó, lo desbordó la soberbia y se lo comió el ego, y dijo, ¿no es esta la Babilonia que yo edifiqué? Y Dios lo puso algunos meses, unos cuantos años, dice la Escritura que lo puso en el campo a comer pasto con las fieras. Le quitó su sentido. Que las uñas se le hicieron como garras de animales. Se bañaba con el rocío que caía en la noche. El rey de Babilonia. Hasta que luego Dios le devolvió el sentido, ahí entendió y dijo, no, Él es Dios. Ah, Él es Dios. ¿Así? A ver la Babilonia que tú edificaste. A ver, ven y edifícame una mejor. Yo te proveo todos los materiales. Estabas comiendo pasto con las bestias. Está en el libro de Daniel. ¿Lo quieren leer? Ahí lo tienen. Sí, cuidado, cuidado, cuidado. Él apacentará su rebaño, hermanos. ¿Quién midió las aguas? Y luego nos da una imagen de la pequeñez del hombre y de la pequeñez de la humanidad. Para terminar, hermanos, dice acá en el verso 15, leámoslo por favor, 40:15 de Isaías. He aquí que las naciones son reputadas como la gota de un acetre. Sabemos lo que es un acetre, ¿no? Es el recipiente donde se guarda el aceite y cuando se vierte aceite con ese recipiente, el tubo por donde sale el aceite, cuando vertemos y dejamos de vertir el aceite, que enderezamos el recipiente, la gota del aceite es esa gotita pequeña que queda como colgada ahí, en el extremo del orificio por donde sale el aceite, esa gota que no pudo terminar de caer con todo el aceite que iba antes y que no tiene capacidad por sí sola para volver al recipiente a través del tubo. Entonces queda como colgada ahí o se desliza muy imperceptiblemente a través del tubo y que hay que con un paño secar para que no se ensucie. Eso es la gota de un aceite. He aquí que las naciones son reputadas como la gota de un aceite. Esos son todas las naciones delante de Dios, hermano. Como el orín del peso, el óxido de las pesas de la balanza, de los platillos de la balanza.
He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, dice al final del verso 15. Hace desaparecer Dios las islas como polvo. Esto lo hará en la gran tribulación, lo hemos estudiado, hermano. Los juicios de Dios harán desaparecer las islas. Que se guarden un mapa porque para saber dónde era que estaban las Islas Canarias después. Que tengan un mapa actual para poder ubicarlas donde estaban antes. Las islas, ¿cuáles? Todas. Lo hará en la gran tribulación. Y acá dice, hace desaparecer las islas como polvo. Ese es el Dios que tenemos, hermano, con el cual no se juega. Y las Baleares yo qué sé dónde estaba. Y hay una isla muy grande, ¿eh? Que integra el Reino Unido. Esa también va a desaparecer. Porque está dentro de islas. Islas. Las más pequeñitas y las más grandes, porque no hace diferencia Dios. El juicio de Dios vendrá, hermano. Entonces quiero mostrar el Dios que tenemos. Este es el Dios que tenemos. Como nada, dice el verso 17, como nada son todas las gentes delante de Él. Como nada son todas las gentes. Toda la humanidad es como nada. ¿Qué me queda a mí? Si toda la humanidad es como nada, ¿qué soy yo? Y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Esto fue un tema para un seminario de física y matemáticas. Ya pensar en la nada, la mente se enloquece. Defíname la nada. ¿Y cómo es menos que nada? A ver, los científicos, que me hagan la ecuación del menos que nada. Bueno, esos son todas las gentes delante de Dios, hermano. Y entonces, para ir terminando con esta palabra y esta pregunta, si esto es delante de Dios toda la humanidad, todas las gentes, pero es todas las gentes que están hoy sobre la faz de la tierra, y todas las que estuvieron, que también Dios las conoce perfectamente bien. Todo desde Adán hasta el día de hoy y hasta el último que acaba de nacer ahora en alguna parte del mundo, toda esa humanidad presente y ausente, que todo forma un gran número conocido por parte de Dios, todo eso es menos que nada. Y frente a esto, a ver si yo caigo en la locura de sentirme importante todavía. Bueno, queridos, ¿a quién hay que anunciar? Al único que tiene tal grandeza, tan sublime, tanto amor, tanta gracia, tanta misericordia y tanta humildad, que se hizo participante de esa humanidad. Sin pecado, claro, pero participante de esa humanidad, que es menos que nada, para redimir algo que es menos que nada. ¿Haríamos nosotros ese negocio? De pagar la mayor fortuna que se puede concebir, que es la vida del Hijo de Dios, para redimir a algo que es menos que nada. A ver quién lo hace. Solo el Señor Jesús. Y si solo el Señor Jesús hace eso, ¿de quién vamos a hablar? ¿A quién vamos a anunciar? ¿A un pastor? ¿A un apóstol? ¿A un misionero? ¿Una denominación? ¿Una facultad de teología? ¿Un apellido ilustre? No, hermano, no y no. No, Jesucristo, nada más, perdónenme, pero que estas cosas están acá y frente a la realidad que vivimos es desesperante. Es desesperante.
Se puede vivir en el pasado recordando cosas pasadas, de hechos pasados, y no aparece Jesucristo hoy y en la proyección futura cuando estamos pisando el arrebatamiento de la iglesia. Está bien recordar lo que pasó hace 50 años, 80 años. Sí, está muy bien. Y no dejemos de hacerlo. Pero no dejemos de promocionar y proyectarnos en el poquito tiempo que nos va quedando. Donde más allá de los hechos históricos, hay algo que es infinitamente más grande, Jesucristo y este crucificado. La muerte, la resurrección del Hijo de Dios. De eso se tiene que ocupar la iglesia. Que también recuerde, sí, claro, está bien recordar, está muy lindo, está precioso, y las fotos y todo, sí, está muy bien. Pero ¿y Jesucristo qué? Y el mundo corrupto eclesiástico de estos días, con Roma a la cabeza y el Consejo Mundial de Iglesias en Roma, en Ginebra, perdón, con el movimiento ecuménico, ¿no hay ninguna voz de la iglesia que se levante y que diga, señores, esto no? Yo no puedo afirmar que no haya, solamente digo que no conozco. Ahora, si alguien conoce, avísenme que yo voy a cualquier parte del mundo para conocer a esos hermanos. De verdad, Dios es testigo. Si Dios me da salud, voy a cualquier parte del mundo. Aquellos que quieren conocer la unidad cristiana, según el Nuevo Testamento. De sentarnos, abrir las Escrituras y hablar la palabra de Dios en lo que se debe resolver para testificar juntos por todo el consejo de Dios. Y cuando alguien se compromete a encontrarnos y a hablar, que aparezca. Porque se han comprometido y no han aparecido. Lamentablemente. Que sí, y después un silencio que retumba en todo el universo. Hermanos queridos, el Señor no se lo merece. Firmes en Cristo, firmes en el Señor, nos vamos en cualquier momento. Estamos viviendo al borde de un caos, en el medio de un caos que no tiene forma, tamaño ni color. Y es este tiempo, hermanos, donde hay que anunciar estas cosas, pero fuerte, con voz fuerte, sin miedo, que no hay nada que perder y hay todo para ganar. ¿Qué puede pasar? Que se nos ponga toda la humanidad se nos ponga seria. Y bueno, ¿qué problema? Pero el apóstol Pablo decía que lo importante es aquel a quien Dios alaba, a quien Dios aprueba. Cuando Dios dice, has hecho bien las cosas, es lo único que cuenta. Es mi única preocupación. Bien has hecho, buen y fiel siervo. Si el Señor Jesús nos dice eso, ¿cuánto vale eso? Póngale precio a eso. La aprobación de Dios, hermano, de Dios. Que Dios apruebe en función de la luz que nos ha dado, hermanos. Gracias por vuestra paciencia, hermanos queridos. Firmes en el Señor. Pisemos fuerte. Reveamos todas aquellas cosas que hay que rever, todo lo que hay que dejar, todo lo que hay que cancelar, todo lo que hay que archivar, todo lo que hay que poner en el contenedor o llevar al punto verde espiritual. Porque no sirve para nada, ni nos llevará a ningún lugar. Dios os bendiga. Maranata, el Señor viene. Y firmes, hermanos queridos, oren mucho por mí, lo necesito. Oramos por vosotros. Cristo y este crucificado. Y nada más, ni nada menos. Amén. Que Dios os bendiga grandemente, hermanos.